En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos 7, 1-13. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después añadió: de veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre: todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido, y hacen muchas cosas semejantes a esta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos para todos en este martes de la quinta semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy nos narra las costumbres religiosas del tiempo, cuando los fariseos que enseñaban esas costumbres a la gente, por ejemplo, comer sin lavarse las manos, o como ellos decían, comer con manos impuras. Muchas de esas costumbres estaban desligadas de la vida y habían perdido su sentido. Sin embargo, se conservaban o por miedo o por superstición. El Evangelio de hoy nos trae algunas instrucciones de Jesús respecto a esas costumbres. Unos puntos de reflexión. Primero, el control de los fariseos y la libertad de los discípulos. Los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén observaban cómo los discípulos de Jesús comían con manos impuras. Aquí hay 3 puntos que merecen ser señalados. Primero, los escribas eran de Jerusalén, de la capital. Significa que habían venido por observar y controlar los pasos de Jesús. Segundo, los discípulos no se lavaban las manos para comer. Significa que la convivencia con Jesús los llevó a tener valor para transgredir las normas que la tradición imponía a la gente, pero que habían perdido su sentido para la vida. Y tercero, la costumbre de lavarse las manos, que hasta hoy sigue siendo una norma importante de higiene. Tenía para ellos un significado religioso que servía para controlar y discriminar a las personas. Segundo punto de reflexión, la tradición de los antiguos. Transmitía las normas que debían ser observadas por la gente para conseguir la pureza exigida por la ley. La observancia de la pureza era un asunto muy serio para la gente de aquel tiempo. Ellos pensaban que una persona impura no podía recibir la bendición prometida por Dios a Abraham. Las normas de pureza eran enseñadas para abrir el camino hasta Dios, fuente de paz. En realidad, sin embargo, en vez de ser una fuente de paz, las normas eran una provisión, un cautiverio. Para los pobres era prácticamente imposible observar las muchas normas, las costumbres y las leyes. Por esto, ellos eran despreciados como gente ignorante y maldita que no conocía la ley. Tercero, escribas y fariseos critican el comportamiento de los discípulos de Jesús. Los escribas y fariseos preguntan al Señor: ¿por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los antepasados, sino que comen con manos impuras? Ellos fingen que están interesados en conocer el porqué del comportamiento de los discípulos. En realidad, critican a Jesús
porque permite que los discípulos no cumplan con las normas de pureza. Los fariseos formaban una especie de hermandad cuya principal preocupación era la de observar todas las leyes de la pureza. Los escribas eran responsables de la doctrina, enseñaban las leyes relativas a la observancia de la pureza. Cuarto, Jesús critica la incoherencia de los fariseos. Jesús responde citando Isaías: «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí». Insistiendo en las normas de pureza, los fariseos vacían de contenido los mandamientos de la ley de Dios. Jesús cita un ejemplo concreto. Ellos decían: la persona que ofrece al templo sus bienes no puede usarlos para ayudar a los padres necesitados. Así, en nombre de la tradición, vaciaban el contenido del cuarto mandamiento que manda honrar al padre y a la madre. Estas personas parecían muy observantes, pero lo eran solo por fuera. Por dentro, su corazón estaba lejos de Dios. Como decimos en el canto, su nombre es del Señor y pasa hambre, y clama por la boca del hambriento, y muchos que lo ven pasan de largo, a veces por llegar temprano al templo. En el tiempo de Jesús, la gente, en su sabiduría, no concordaba con todo lo que enseñaba. Esperaba que un día el Mesías viniese a indicar otro camino para alcanzar la pureza. En Jesús se realiza esta esperanza. Jesús viene a establecer la ley del amor, la ley de la justicia, antes que la obediencia ciega a leyes que podían deshumanizar. Que Dios nos bendiga y nos acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abundantes bendiciones. Pasen bien.